el mal llamado profesor Rayo pretende quitar parte de las pensiones de los jubilados, pretende estafar todavía más a los jubilados españoles y esa proporción que les va a quitar, entregársela a los especuladores inmobiliarios. Veámoslo. Las pensiones públicas están fagocitando una porción creciente del pastel del conjunto de la economía y en el futuro irá a peor. Veámoslo. Pues vamos a ver cuáles son sus falacias, cuáles son sus mentiras, cuáles son sus tergiversaciones. Algunos economistas no demasiado serios suelen sugerir que los estados no se enfrentan a ninguna restricción presupuestaria, que para que el sector público gaste más, no es necesario que el sector privado gaste menos. Cualquier economista mínimamente serio sabe que esta restricción presupuestaria de la que tú hablas no existe, porque todo gasto público al final es gasto privado. No es que se quite gasto privado para que sea gasto público, todo el gasto público al final es privado. Si los ingresos del Estado se utilizan para construir un puente sobre el río Turbio o sobre el río Caudo, el uso posterior de ese puente, ¿qué es? Consumo privado. Es consumo privado del puente por el que no hay que pagar ningún peaje, puesto que lo ha construido el Estado. Y toda la red de carreteras, ¿qué es? Pues consumo privado. Es una inversión pública que al final es consumo privado y se pueden utilizar las carreteras sin tener que pagar peajes por ellas. Pero el caso más evidente es, por ejemplo, el de las pensiones. Cuando nosotros le damos un dinero a unos pensionistas y esos pensionistas se gastan ese dinero, por ejemplo, en alumbrado, en electricidad para alumbrarse, eso es consumo privado. Todo el dinero que se da a los pensionistas acaba necesariamente en consumo privado. O sea, es que es impensable que el gasto público no vaya a gasto privado. En el caso de una corrupción, dice, al final, ¿qué es lo que pasa? Que el corrupto se hace con la propiedad de esos bienes públicos y los utiliza para su consumo privado. Y si se produce un robo de bienes públicos, los ladrones, si al final consiguen que el robo fructifique y quedarse con lo que pretenden robar, lo utilizarán para su consumo privado necesariamente. O sea, es que es difícil encontrarse a algo que no acabe en consumo privado siendo gasto público. Un funcionario que no hace nada, simplemente cobra, es que ni va a trabajar, es que ni va a cobrar, sino que se lo pagan por el banco. Ese funcionario está haciendo un gasto privado, claro, todo lo que se le da acaba en su gasto privado. Incluso si cogemos el dinero y se nos destruye porque se nos quema o porque lo quemamos nosotros voluntariamente, eso se convierte en gasto privado, porque el resto del dinero, ahora si no volvemos a producir esas monedas y billetes, vale más dinero por haber menos dinero en circulación. O sea, es que es dificilísimo hacerse una idea de cómo podría ser que el gasto privado no fuera gasto público, o sea, que el gasto público no fuera gasto privado. O sea, dice, pues construimos un puente y luego lo dinamitamos nada más construirlo para que nadie pase por él. Dice, bueno, es que aún así hay consumo privado, habrá que pagar sueldos, habrá que pagar los suministros de cemento, de asfalto, de siderurgia. Dice, no, pues entonces tendría que ser que no se va a pagar a la empresa constructora y la empresa constructora no va a pagar ni a los empleados, ni los suministros, ni nada, ¿no? Y el puente se dinamita. O sea, tendría que ser algo así, algo totalmente fuera de toda lógica para que el gasto público no sea gasto privado. En la práctica no hay esta restricción. En la práctica esta restricción no existe porque todo gasto público se convierte necesariamente en un gasto privado. Todo lo que recauda el Estado acaba de alguna u otra manera siendo gastado por los particulares, mejor o peor, a lo mejor muy mal porque se ha construido el puente sobre el río Caudo y tenía que haberse construido sobre el río Turbio y por el puente prácticamente no pasa nada y cada paso de puente sale por un auténtico dineral y se ha hecho las cosas muy mal hechas. Que además el puente ha salido a un precio desmedido fuera de precios de mercado. Bueno, vale, pero aún así todo el gasto público va a gasto privado.
Algunos economistas no demasiado serios suelen sugerir que los estados no se enfrentan a ninguna restricción presupuestaria, que para que el sector público gaste más, no es necesario que el sector privado gaste menos, en forma de mayores impuestos o de un mayor ahorro interno dirigido a proporcionarle financiación al sector público, o que para que el sector público gaste más en unas partidas, no es necesario que gaste menos en otras partidas de lo que alternativamente podría haber gastado. Menudo maestro del embrollo. Son dos cosas totalmente distintas. Está mezclando dos cosas que son evidentemente distintas. Por una parte está eso que él llama el gasto público y el gasto privado, como si todo gasto público no acabara siendo necesariamente un gasto privado. Pero luego hay otra cosa distinta, y es que, claro, dentro de lo que gastan las administraciones públicas hay partidas presupuestarias, y hay que decidir gastar en una cosa o gastar en otra, evidentemente. Este euro o se gasta en el puente sobre el río Caudo o se gasta en el puente sobre el río Turbio, pero lo que no puede hacer es construirse los dos puentes con el mismo dinero. Eso es absolutamente imposible. Es un maestro del embrollo, es un maestro del engaño, es un político demagogo verdaderamente vomitivo. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es que todo gasto público acaba siendo gasto privado, y otra cosa es que todo gasto tiene que ser aplicado a algo, también los del Estado, evidentemente, o va a una cosa o va a otra, va a una partida presupuestaria o va a otra, pero ¿qué tendrá que ver el culo con las témporas? Está haciendo un embrollo, está haciendo un engaño, está haciendo un juntao para engañar verdaderamente lamentable. Bueno, vamos a ver cómo sigue con sus tergiversaciones de la verdad y cómo sigue con su embrollo juntando las churras con las merinas. Pero lo cierto es que la restricción presupuestaria sí que existe. Si el Estado absorbe más recursos del conjunto de la economía, el sector privado tiene a su disposición menos recursos de los que alternativamente podría haber tenido. Y da otra vuelta la burra al molino. A ver si repitiendo y repitiendo esta gilipollez, el que quiere ser engañado por él, pues se deja engañar. Pero repito, todo el gasto en carreteras, por ejemplo, es un gasto del sector privado en última instancia. Y lo que la cuestión que ahora nos aborda, las pensiones, todo gasto en pensiones, evidentísimamente todo euro que se da a un pensionista es gasto privado. Si el Estado absorbe más recursos del conjunto de la economía, el sector privado tiene a su disposición menos recursos de los que alternativamente podría haber tenido. Y si el Estado decide gastar más en ciertas partidas del presupuesto, no puede gastar tanto en otras. ¿Pero qué coños tendrá que ver el culo con las témporas? ¿Pero qué coños tendrá que ver el culo con las témporas? Una cosa es que el gasto público siempre acaba en gasto privado y, en consecuencia, que todo lo que el Estado gasta siempre es gasto privado en última instancia, y otra cosa muy distinta es que sea el gasto de quien sea, tendrá que decidir si gasta ese dinero en unas cosas o gasta dinero en otras. Es un auténtico maestro del embrollo y de la mentira y de la tergiversación, pero que es que solo puede engañar a quien se quiere dejar engañar con él. Si alguien piensa un poco se da cuenta, son dos cosas distintas, no tienen nada que ver una con la otra. Y claro, una vez uno entiende la restricción presupuestaria, que el mayor gasto público viene a costa del menor gasto privado, y que el mayor gasto público en unas partidas viene a costa del menor gasto público en otras, lo siguiente que se tiene que plantear esa persona es qué está sucediendo con la restricción presupuestaria en su respectivo país. Y concretamente en España lo que ha sucedido, tal como recogía hace unas semanas el periodista económico Javier Jorrín, es que el Estado, durante las últimas 2 décadas, entre el año 2002 y el año 2022, ingresa cada año 290.000 millones de euros más a costa del sector privado. Y da otra vuelta la mula a la noria. Santo Dios, a ver si alguien se cree que dos cosas que no tienen nada que ver son la misma cosa.
Vale, venga, otra vez. Y ahora ya nos va diciendo dónde quiere llegar. Quiere llegar a que estos 290.000 millones se han ingresado a costa del sector privado. Del sector privado. Esos y todos. El sector público solo puede ingresar desde el sector privado. ¿De dónde va a ingresar si no leches? Es algo así como que fíjate qué maldad, lo ha ingresado del sector privado en vez de otros sitios. Solo puede ingresar del sector privado. Y esos 290.000 millones, como todo lo que recauda, al final ¿dónde va? Al sector privado de nuevo como gasto del sector privado. ¿De dónde va a salir si no? ¿Y dónde va a llegar si no? Pero vamos, es que es un político demagogo y un maestro del embrollo que te cagas. Los ingresos públicos en estas 2 décadas se han incrementado en esta magnitud. 290.000 millones de euros más que tiene el Estado y que podrían estar, y no están, a disposición del sector privado. Los 290.000 millones y toda la recaudación del Estado está necesariamente y solo a disposición del sector privado. Con una gestión buena, con una gestión mala o con una gestión pésima y lamentable, pero todo ha vuelto al sector privado. A lo mejor se han dedicado a hacer unos puentes que han salido por unos precios disparatados y que se han construido en unos sitios que apenas nadie utiliza y que apenas nadie necesita. Pero todo el dinero del sector público, con buena o mala gestión, acaba necesariamente en el sector privado. ¿Y en qué se está gastando todo ese incremento extraordinario de los recursos del Estado español? Pues atención, prácticamente la mitad, el 45%, de todo ese incremento extraordinario de los ingresos del Estado ha ido destinado a pagar pensiones. Pues entonces casi la mitad de ese aumento de gasto ha vuelto al sector privado. ¡Qué cabronada que ha vuelto en pensiones y encima al sector privado! No, simplemente ha vuelto al sector privado y aquí difícilmente puede haber una mala gestión, porque aquí no existe la posibilidad de que se haga el puente mal o que se haga un puente inadecuado. Aquí simplemente se devuelve al sector privado y cada pensionista se lo gasta como le da la gana. Entonces, ¿de qué te quejas, Contreras? ¿No? Y además te deberíamos preguntarnos por qué han subido tanto el gasto en pensiones. Y es que las pensiones españolas eran de hambre, de absoluto hambre, y por eso ha habido que aumentar extraordinariamente el gasto en pensiones. Pero es que además muchas de esas pensiones eran pensiones no contributivas y esas pensiones no contributivas están desapareciendo. Ya todo el mundo ha contribuido, casi todo el mundo ha contribuido y ha contribuido con muchísimo dinero para que les den las pensiones. Y este defensor de la propiedad privada se queja de que no les quieren robar, sería su palabra, que no les quieren estafar, que no les quieren quitar su propiedad privada a los pensionistas españoles. Menudo defensor de la propiedad privada, de ciertas propiedades privadas. Menudos amigos son los economicistas de hacerse de forma privada con los bienes públicos a nada o a precios irrisorios. Y claro, como los españoles han pagado mucho, ahora exigen que se les pague mucho. Pero es que además deberíamos preguntarnos qué es lo que ha pasado en otros países, porque en otros países ese dinero que se ha pagado en seguridad social, ese dinero que se ha pagado en estado del bienestar, sí que se ha devuelto, cosa que no ha sucedido en España. Pensemos, por ejemplo, en una pareja que ya se acaba de jubilar o que está a punto de jubilarse. Y esta pareja, que cuando eran jóvenes, cuando tuvieron un parto, un embarazo y un parto, estaban pagando unos impuestos superiores al 50% de sus ingresos. Yo mismo, cuando era joven, por ejemplo, que yo no estoy jubilado, o sea, solo entre seguros sociales, impuestos sobre la renta e impuestos al consumo, pese a que hacíamos trampas, por supuesto, pues ya era más del 50% de la renta lo que se llevaba Hacienda. Y tenías un parto y aquello era una asistencia sanitaria asquerosa en un hospital destartalado, donde una habitación sola para la madre, una habitación individual, era absolutamente impensable. El hospital que a mí me tocaba, por ejemplo,
Era un hospital donde había habitaciones de 6 camas, un hospital absolutamente envejecido, ¿no? Y con unas condiciones absolutamente lamentables. O llegaba un problema de una enfermedad, de un accidente, de un desempleo, y lo que te daban era una auténtica mierda. Y cuando decías, pero bueno, ¿cómo puede ser con lo que estoy pagando me estén dando esto? ¿No? Y la respuesta era, no te preocupes, porque ya verás lo bien que te va a venir esto para cuando te jubiles, ¿eh? Que eso es cuando lo vas a necesitar, cuando seas viejo es cuando lo vas a necesitar, y no te preocupes, ya verás lo bien que te vendrá esto para cuando te jubiles, aunque ahora te estamos dando una puta mierda. Claro, esta no es la situación de otros países. En otros países sí que han recibido atenciones por lo que han pagado y no les han hecho la estafa a la española de decirte ya te lo daremos cuando seas viejo. De tal manera que, por ejemplo, en el caso del parto que estamos poniendo, pues mientras en España la situación era de 2, incluso de como mucho 4 semanas de baja laboral de la madre, en otros países, pero además países que no tenían más renta que España, estamos hablando de meses o de años. Aquí hablábamos de 2 semanas, mientras había lugares que, sin ser países extremadamente ricos, le daban a la madre 2 años de salario y, por supuesto, de cotización social, no por haber tenido un hijo. Y claro, esta situación, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora tenemos el problema de que esta gente quiere cobrar todo eso que se le anotaba en cuenta, porque no es que el Estado le diera a la seguridad social ese dinero, sino que simplemente no te lo daban y decían, te lo anotamos en cuenta, ya verás lo bien que te va a venir esto para el día que te jubiles. Entonces, claro, cuando vemos ese aumento tan elevado, ¿qué tenemos que pensar? Pues que las pensiones eran bajísimas y por eso ha tenido que incrementarse tanto el dinero en pensiones. Eran pensiones de hambre, eran pensiones no contributivas de gente que no había contribuido y que no llegaban a un mínimo vital, ¿no? Y ahora, claro, nos tenemos que... Una parte muy importante de esos 290.000 millones son cotizaciones de gente que quiere cobrar sus pensiones porque para eso lo ha pagado, ¿no? Y por ahora no han cobrado nada, ¿no? Porque en España vivíamos, para los que sean extranjeros, en lo que llamábamos a cachondeo hasta el 2008 el estado del medioestar. No era el estado del bienestar, sino era el estado del medioestar. Un estado del... bienestar muy español, y a partir del 2008 la expresión que solemos utilizar es el estado español del cutreestar. Ya anhelamos con nostalgia aquellos tiempos maravillosos del estado del medio estar español, aquellos tiempos en los que llamabas a pedir una cita médica y te la daban días después, que decías, o me he muerto o me he curado yo solo. El problema es que hoy en día llamas a pedir una cita médica para un médico de cabecera, para cualquier problema que tienes, y ya el tiempo de espera no se cuenta en días, se cuenta en semanas. Bueno, pues es lógico que haya habido un incremento tan enorme en el gasto en pensiones, pero una cosa es evidente, el gasto en pensiones es un gasto privado, por mucho que nos intente engañar el mal llamado profesor Rayo. España es el país de la Unión Europea que ha destinado durante los últimos 20 años un mayor porcentaje del incremento de sus ingresos públicos al pago de las pensiones. Y después de las pensiones, cuidado, el incremento del gasto en sanidad. Menudo horror el incremento del gasto en sanidad. Grandísima injusticia que a estos pensionistas que ya han pagado su sanidad, que ya la pagaron en otros tiempos cuando pagaban a la seguridad social por una asistencia que prácticamente no recibían porque eran jóvenes y no necesitaban prácticamente nada, qué grandísima injusticia que haya que darles aquello que han pagado y que encima no se les está dando. O sea, el mal llamado profesor Rayo nos indica que el Estado, su única misión prácticamente debe ser salvaguardar la propiedad privada. Y aquí tenemos un caso de alguien que ha pagado unas pensiones, que ha pagado una sanidad, que ha pagado unos servicios sociales que ya los tiene pagados y que tiene el derecho, que tiene la propiedad de que se les entreguen eso que han pagado. Pues no, en este caso el Estado, en vez de garantizar la propiedad privada, lo que debe hacer el propio Estado es
quedarse con el dinero de quienes han cotizado y ya tienen pagadas sus pensiones, su sanidad, sus servicios sociales. Pero por si hay algún extranjero que se está pensando otra cosa, recordemos que estamos en el estado del cutrestar español, no en el estado del bienestar, en el estado del cutrestar. Los plazos de espera son verdaderamente demenciales. Para acudir a un médico generalista, 2, 3, 4 semanas de espera hasta que éste te atiende. O sea, un dolor, una indisposición, un malestar, unas fiebres, llamas pidiendo que te vea tu médico y te dicen que te verá dentro de entre 15 y 30 días. O ya si te deriva a un especialista, porque necesitas que te vea un especialista, estamos hablando que los periodos son de 6, 8, 10 meses hasta que te ve el especialista, que o te curas solo o te mueres. Y el número de residentes en España que están esperando algún tipo de intervención, pues desde cualquier tipo de intervención, por ejemplo, una cirugía, que puede ser desde una cirugía sencillísima, con anestesia local y que se termina en muy pocos minutos, hasta intervenciones quirúrgicas muy grandes. Bueno, pues las intervenciones médicas, la lista de espera se contaba por cientos de miles de españoles, pero ya vamos camino de empezar a contarla por millones de españoles o de residentes en España que están esperando una intervención sanitaria, intervenciones sanitarias que estos jubilados ya han pagado. Es una sanidad que han pagado y que se les está negando. Y el mal llamado profesor Rayo, un liberal defensor de la propiedad privada, debería estar indignado, absolutamente indignado de este atentado contra la propiedad privada. Han pagado esos derechos, ya los tienen pagados y se les deberían pagar sus pensiones, no estas pensiones de estafa que se les están pagando absolutamente bajas, impropias con los que se ha cotizado, deberían recibir una sanidad adecuada, la que han pagado, porque esto es un atentado contra la propiedad privada. Pero esto parece ser que al mal llamado profesor Rayo, este atentado contra la propiedad privada no solo no le parece mal, sino que le parece bien, y no solo no le parece bien, sino que además insiste en que se perpetre todavía con más fuerza y con más intensidad. Es decir, que 2/3 de todo el aumento de los ingresos públicos que ha amasado el Estado a costa del sector privado han ido a parar a partidas presupuestarias vinculadas con el envejecimiento poblacional. A costa del sector privado. Pero es que el Estado solo puede ingresar a costa del sector privado y solo puede gastar a favor del sector privado. No eres más que un político demagogo disfrazado de economista. Todas esas partidas que tú dices que han ido al envejecimiento, pues es verdad que han ido al envejecimiento, pero han salido del sector privado y vuelven al sector privado por el envejecimiento. Y en todo caso, deberías fijarte en el aumento del gasto en educación, pese a que cada vez hay menos niños en este país. La población de España, hace medio siglo, en el año 74, ahora estamos en el 24, pues era de poco más de 30 millones, ahora es de algo menos de 50, o sea, por cada 2 habitantes hay ahora 3 habitantes. Pero es que la cantidad de niños ha disminuido a la mitad. Por cada 2 niños que había entonces, ahora hay 1. O sea, la población ha aumentado de 2 a 3, pero la población infantil se ha reducido de 2 a 1, o sea, la cantidad de niños que hay en este momento es bajísima, y aún así, como se puede ver en ese gráfico, el dinero en educación ha aumentado y está aumentando. Pero claro, es que en el año 74 el gasto en educación era inexistente. Es que no es que fueran a malos colegios como los actuales, es que en el año 74 había 2 millones de niños que no iban a escuela alguna, ni buena ni mala. Luego ahí también hay un aumento del gasto, que es un gasto que no se debe al envejecimiento poblacional, ni se debe al aumento de la población infantil. Es simplemente que hay que dar educación, una educación que sale del sector privado y que vuelve al sector privado necesariamente. Y por cierto, fijaos cuánto ha variado el gasto en políticas públicas de vivienda durante esas 2 décadas.
De todos esos recursos adicionales que ha amasado el Estado durante estas 2 décadas, ¿cuánto ha ido a parar a fomentar la construcción de nueva vivienda para facilitar su accesibilidad a las personas más jóvenes? Pues el gasto público en vivienda a lo largo de estas 2 décadas no es que haya aumentado mucho menos que el gasto público en pensiones, es que ha caído. El liberalísimo profesor Rayo, el liberalísimo y mal llamado profesor Rayo, ahora resulta que está a favor de las subvenciones, pero no de unas subvenciones cualquiera, de la subvención, ojo, a la vivienda, a lo que nunca se debe subvencionar. De hecho, muy pocas cosas se deben subvencionar. El subvencionar es un error económico tremendo. Muy poquitas cosas se deben subvencionar. Si acaso dentro de los servicios, el transporte urbano al 50% puede ser algo bastante lógico. Y prácticamente hemos terminado ya. El resto de los servicios no se deben subvencionar. Se pueden dar gratuitamente, pero no se deben subvencionar. Y dentro de los productos físicos, quizá los medicamentos extrahospitalarios, siempre que se compren con receta médica de un médico que sea funcionario del Estado. Y aproximadamente al 50% o quizá un poquito más, ahí ya depende del tipo de medicamento. Y ya está, los productos físicos no se deben subvencionar. Tú puedes subvencionar, como hemos dicho, por ejemplo, el transporte urbano, porque eso es algo bueno, eso es algo que facilita la movilidad en la ciudad. Pero es un error, por ejemplo, tremendo, subvencionar el combustible para los vehículos. Eso acaba simplemente en un contrabando de combustible tremendo, donde el país se desangra porque el combustible sale a otros países, porque aquí está anormalmente bajo. Por eso los servicios son más fáciles de subvencionar, porque hay que consumirlos en el terreno. Pero los bienes materiales, eso no se debe subvencionar, porque eso lo que genera son corrientes, son contrabandos, son corrientes delictivas. Pero lo que no se debe subvencionar jamás, 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 jamás de los jamases son los bienes naturales, porque los bienes naturales son un monopolio. Los bienes naturales no se pueden producir. Siempre podemos producir más transporte urbano, siempre podemos producir más combustible para automóviles, siempre podemos producir más medicamentos, pero nunca podremos producir más suelo en un lugar. En ese lugar la cantidad de suelo es la que hay, no hay más, es esa. Y en consecuencia el problema de la vivienda no es un problema de que los jóvenes no puedan acceder a la construcción de su vivienda, porque la construcción de las viviendas sea carísima y en consecuencia no tienen dinero para ello. No, el problema es que no pueden acceder al suelo que tiene esa construcción. Es un problema de especulación del suelo urbanizable, del suelo en el interior de las grandes ciudades. Ese suelo que no vale nada, ese suelo que no tiene ningún trabajo en sí mismo, mediante la especulación tiene un precio disparatado, no tiene ningún trabajo. A lo mejor un trabajo mínimo, de quitar algunas rocas que tenía el suelo, de hacer algún pozo, pero un trabajo mínimo, despreciable. Es un bien natural, pero se paga a un enorme valor debido a la especulación. ¿Y qué es lo que sucede si nosotros subvencionamos la vivienda? Pues que la vivienda no baja de valor, sino que sube de valor. Porque ellos el suelo se lo van a vender, los especuladores, los tenedores de suelo, se lo van a vender a quien se lo pague más alto. Y si tú lo que haces es que das una cantidad para subvencionar las viviendas de un cierto lugar, el suelo va a subir en la misma proporción y todo ese dinero va a acabar en los beneficios de los especuladores, de los tenedores de suelo, porque el suelo es un monopolio, es un bien natural, no es una mercancía que se pueda producir. Entonces, el subvencionarlo es simplemente aumentar el valor del suelo. Lo que hay que hacer no es subvencionarlo, sino gravarlo fuertemente, ponerle fuertes impuestos para que ese aumento de valor del suelo no vaya a los propietarios del suelo, sino que vaya a las arcas del Estado. Pero claro, utilizarán todos sus recursos, utilizarán todo su
potencial publicitario, utilizarán toda su falsimedia para decirnos que hay que bajar los impuestos del suelo, porque es que la gente no puede acceder a la vivienda por los elevados impuestos, y que si tú bajas los impuestos bajará el precio de la vivienda, cosa absolutamente falsa. El precio de ese bien natural no baja porque esté subvencionado, no sube porque tiene mayores impuestos. Si tú bajas, por ejemplo, el IVA a unas mercancías, al aceite, a las muñecas, yo que sé, al caldo de pollo envasado, ¿no? Evidentemente, si tú le bajas el IVA, va a bajar su precio. Pero si tú bajas el IVA a la vivienda, no va a bajar su precio, porque el suelo es un monopolio natural. En ese lugar solo hay ese suelo y solo puede haber ese suelo. Y se lo venderán al que más pague. Y si tú lo que haces es subvencionar el suelo, simplemente estás aumentando el valor de mercado del suelo. De esta forma, la especulación es una forma de explotación. Hay otras muchas formas de explotación, además de la explotación laboral mediante la producción, la explotación capitalista mediante la contratación de mano de obra. Dentro de la familia se producen diversas explotaciones. Y nos explican Marx y Engels en aquella familia de la época de la Revolución Industrial, cómo los adultos explotan a los niños, cómo los varones explotan a las mujeres dentro de la misma familia. Y la especulación es una forma de explotación. Yo cojo normalmente un bien natural, ese bien natural es un monopolio natural, y como es un monopolio natural, luego lo vendo a más valor, sin que tenga más trabajo, sin que se le haya asignado trabajo. Simplemente que como hay una demanda y yo tengo un monopolio, pues puedo pedir lo que sea. Toda subvención en bienes naturales, toda subvención a los bienes naturales o toda disminución de los impuestos a los bienes naturales va a los bolsillos de los especuladores, no va a una disminución de precios, y por ello no se puede hacer. Todo ayuda a la vivienda es simplemente trasladar dinero del Estado a los especuladores, a los a los propietarios de terreno. La única forma en la que efectivamente sí se puede ayudar a los jóvenes a obtener vivienda, la única es coger esos terrenos, socializarlos sin indemnización alguna para sus propietarios y construir allí, no cobrándoles el suelo. Esa es la única ayuda que efectivamente sí que se puede dar a quienes no tienen vivienda, que no tienen vivienda no porque no puedan acceder a la construcción, sino porque no pueden acceder al suelo. En consecuencia, si tú subvencionas el suelo, si tú bajas los impuestos al suelo, el suelo simplemente aumentará de valor, aumentará de beneficio, aumentará el beneficio de los especuladores. Si quieres hacer algo a favor de los jóvenes es socializar sin pagar, porque si socialistas pagando lo que vale el terreno, entonces eso no sirve absolutamente de nada. El liberal profesor Rayo lo que quiere hacer es coger el dinero de los pensionistas y entregárselos a los especuladores inmobiliarios. Ya vemos por dónde va este político demagogo disfrazado de economista. Ahí tenéis la restricción presupuestaria. Más dinero para pensiones o para sanidad es menos dinero en vivienda. Ahí tenéis la restricción presupuestaria. El mismo dinero o bien se le da a los pensionistas o bien se le da a los especuladores inmobiliarios, pero el mismo dinero no se les puede dar a los dos, porque todo el dinero que vaya presumiblemente a ayudar a los jóvenes en vivienda acaba necesariamente en un mayor valor del suelo, en un aumento del precio de mercado del suelo. A los jóvenes se les puede ayudar, y se les puede ayudar con una educación buena y de calidad, que no tienen, con una sanidad buena y de calidad, que no tienen, con unas instalaciones deportivas gratuitas
y buenas que no tienen. O sea, a los jóvenes se les puede ayudar de muchas maneras, pero la forma en que jamás se podrá ayudar a los jóvenes es dándoles el dinero del Estado a los especuladores inmobiliarios, engañándoles, diciéndoles que les van a facilitar la vivienda, dándoles subvenciones, ayudas, reducciones de impuestos a la vivienda. Pues todo eso acaba necesariamente en un mayor valor del suelo, porque el suelo es un monopolio. Aquí el mal llamado profesor Rayo lo único que intenta, como el político demagogo y asqueroso que es, como el caradura que es, con un rostro de cemento que es que parece increíble que se pueda tener una caradura tan grande, es enfrentar a los nietos con los abuelos, engañando a los nietos y diciéndoles que si les quitamos el dinero a sus abuelos, ellos podrán tener una vivienda, pero es totalmente falso. Si les quitamos el dinero a sus abuelos, tendrán unos abuelos sin dinero y seguirán sin vivienda, porque lo único que conseguiremos será aumentar el valor del suelo. El problema no es que no tengan capacidad para adquirir la construcción de una vivienda, es que no tienen capacidad para adquirir el suelo de esa vivienda, porque ese suelo es un monopolio y lo que pretende es quitar el dinero a los viejos, a los pensionistas, para dárselo a los especuladores inmobiliarios. Y esto, desde luego, no ha hecho más que empezar. Y es que a lo largo de las próximas 3 décadas, la población española continuará envejeciendo. Según las proyecciones de la Comisión Europea, elaboradas a partir de los datos que le suministra el gobierno de PSOE-Sumar, la tasa de dependencia en España, es decir, la relación entre la población de más de 65 años y la población en edad de trabajar, entre 20 y 64 años, se duplicará en 2050 con respecto a la actualidad. En la actualidad es del 33%, es decir, más o menos hay una persona mayor de 65 años por cada 3 personas en edad de trabajar, y en 2050 será del 64%, es decir, que por cada persona de más de 65 años solo habrá 1,5 personas en edad de trabajar. Efectivamente, el país envejece, pero afortunadamente no estamos en la situación de otros tiempos donde había que dar pensiones no contributivas para que los viejos no se murieran de hambre, de frío y de necesidades, porque ahora todos los viejos, la práctica totalidad de los viejos que hay aquí en el territorio nacional, han pagado sus pensiones y han pagado enormes cantidades por sus pensiones. Las pensiones no contributivas ya son prácticamente despreciables. Y ahora, claro, queda la verdadera restricción presupuestaria. Aquí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a dar las pensiones que han pagado o nos vamos a quedar con ellas y les vamos a dejar morir de hambre, frío y necesidades? Yo supongo que él, como es un liberal, un auténtico liberal, que está a favor de la libertad, no querrá que la libertad de sus abuelos coarte su libertad y preferirá pagar menos impuestos y que sus abuelos se mueran de hambre, de frío y de necesidades, pues supongo que de su bolsillo no los va a mantener, porque es un auténtico, un verdadero liberal. Y además hay otra cosa de la que no se quiere dar cuenta, o otras cosas de las que no se quiere dar cuenta. La primera es que hay una productividad mucho más grande en el país, y esa productividad mucho más grande por persona que trabaja permite pagar unas pensiones que en los tiempos del hambre no se hubiesen podido pagar, porque en aquellos tiempos la productividad era tan baja que con los impuestos habrían tenido que quitarle a la gente el pan de la boca para darle el pan a los viejos. Pero es que además hay otra cosa importantísima, y es que la pregunta es: ¿cuántas personas hay en edad de trabajar con respecto a las personas que no están en edad de trabajar? Porque no se da cuenta de que hace 50 años en este país había muy pocos viejos, es verdad, pero había varios niños por cada adulto, muchos niños por adulto. Había muchos niños que no podían trabajar por cada persona que podía trabajar, y en este momento hay mucho menos de un niño
por cada persona en edad de trabajar, con lo cual el gasto en niños a su vez va a disminuir. No es tal como él hace, de manera tendenciosa, de manera torticera. ¿Cuántas personas hay en edad de trabajar por cada viejo que no puede trabajar? Sino cuántas personas hay en edad de trabajar por cada persona que no puede, porque es niño, porque es viejo o porque está incapacitado para el trabajo. Y en todo caso, aquí la situación es muy sencilla. ¿Vamos a mantener a nuestros padres y a nuestros abuelos con las pensiones públicas? ¿Les vamos a devolver las pensiones que han pagado? ¿Sí o no? Y en el caso de que digamos que no les vamos a pagar las pensiones, está la siguiente pregunta. ¿Los vamos a mantener nosotros directamente de nuestro bolsillo? Porque claro, el mal llamado profesor Rayo no se da cuenta de que si al abuelo le quitan la pensión, el abuelo ya no tiene pensión. Entonces, ¿está el nieto dispuesto a pasarle dinero al abuelo, a la abuela? ¿Están dispuestos esos padres a pasar a los abuelos el dinero necesario para que puedan seguir viviendo? ¿O prefieren dejarlos morir de hambre, frío y necesidades? Esa es la verdadera restricción presupuestaria que tenemos que acometer. ¿Qué preferimos? ¿Mantener a los viejos o que los viejos se mueran de hambre, frío y necesidades? Esa es la verdadera restricción presupuestaria que tenemos que resolver. Por consiguiente, si todo esto termina siendo así, solo van a caber dos opciones. La primera es frenar el ritmo de fagocitación de los recursos del resto de la sociedad por parte del sistema público de pensiones. O expresado de otra manera, comenzar a deteriorar las condiciones de percepción de las pensiones públicas. Que el gasto público en pensiones no aumente tanto como debería hacerlo para mantener las actuales condiciones de acceso a una pensión. Cualquiera que le escuche y que no sepa cuál es realmente la situación de los pensionistas españoles se llevaría una impresión, se llevaría una información absolutamente errónea y equivocada. En España las pensiones son lamentables y difícilmente se podrían bajar sin dejar en la miseria a los pensionistas. A día de hoy, la pensión más habitual que cobra un pensionista español es de unos 800 euros o menos. O sea, yo no sé si llega al 75% del salario mínimo interprofesional. Yo creo que no llega ni al 75% del salario mínimo, la pensión más habitual que se cobra. Y entre los que se están jubilando en este momento, entre los que justo en este momento están pasando a ser pensionistas, la pensión más habitual es del salario mínimo. Está sobre aproximadamente los 1.100 euros, que creo que está el salario mínimo, un poco por arriba, un poco por abajo. Se pensaría uno escuchándole que es que las pensiones son opíparas y que claro, es que se pueden bajar sin ningún problema, pero la realidad no es esa. La realidad es que las pensiones españolas es posible que acaben siendo la mayor estafa del mundo, la mayor estafa universal, la mayor estafa del género humano, porque esta gente ha estado cotizando y ahora no se les están pagando sus pensiones en su totalidad y no se les está pagando la sanidad en su totalidad. Es posible que acabemos viendo la mayor estafa de la historia de la humanidad con las pensiones españolas. Pues aún así las quiere rebajar más, pese a que ya digo que la pensión más habitual está muy por debajo del salario mínimo y la más habitual de los que se jubilan ahora, los mejores jubilados que ha habido nunca jamás en la historia de España por sus percepciones, está aproximadamente en el salario mínimo. Aún así, durante la última crisis, no tengo datos actuales, 4 de cada 5 jubilados decían, y era cierto, que ayudaban monetariamente, que ayudaban económicamente a hijos y nietos. Imagínense ustedes de qué forma, pues quitándoselo prácticamente de comer o teniendo la casa bastante fría en invierno o por cualquier otro procedimiento. Y es que el mal llamado profesor Rayo nos está diciendo que hay que bajar las pensiones para que tengamos más dinero. Pero es que, claro,
si bajamos las pensiones, vamos a tener que mantener a los padres y a los abuelos. Ahora, en vez de llamar a los abuelos para comentarles que es que tenemos tal problema y que no tenemos dinero, a ver si se estiran y nos ayudan, pues va a ser al revés. Van a ser los abuelos los que llaman a hijos y nietos explicando que se les ha roto el calefactor, que se les ha roto el termo, que se les ha roto el calentador de agua, que no se pueden lavar y que, claro, dar a entender que es que no tienen para comprar otro con la pensión de mierda que les ha dejado el mal llamado profesor Rayo. Aún más de mierda, habría que decir más bien. Y la situación va a ser a la inversa, que te van a llamar los abuelos al nieto a ver qué tal está y vamos a explicarle que es que la abuela necesita una intervención médica y que, claro, como han quitado el dinero de la sanidad, ahora esto no se cubre y no nos da para pagarlo nosotros, a ver si nos ayudáis. Esta es la situación. O sea, él dice algo así como que quitamos las pensiones y los pensionistas se sustentan del aire. Cuando estamos con unas pensiones de mierda que sirven simplemente para los gastos más elementales, para las necesidades más básicas. Y cuando esos viejos a los que les han bajado las pensiones llamen a sus hijos o a sus nietos a ver si les pueden ayudar, pues les van a decir que no tienen dinero, porque ese dinero no lo tienen ellos, pese a las mentiras del cara dura, del cara de cemento del mal llamado profesor Rayo. Ese dinero ha acabado en manos de los especuladores inmobiliarios, porque se ha intentado ayudar a los jóvenes muchísimo, dándoles ayudas a la vivienda, pero es que desgraciadamente los precios han subido también muchísimo, y desgraciadamente todas estas ayudas no han aprovechado lo que se querría, pero han aprovechado mucho. Imagínense ustedes que los hubiesen tenido que comprar los pisos o las casas a los precios actuales, pero si están a los precios actuales tan altísimos es precisamente porque se le han dado subvenciones, porque se les ha regalado el dinero de las pensiones a los especuladores inmobiliarios. Si este es el escenario que se verifica en el futuro, los pensionistas de mañana van a tener condiciones de vida peores de las que ahora mismo creen que van a tener. Y si uno teme que este puede ser el caso y no quiere experimentar un deterioro en las condiciones de vida cuando acceda a la jubilación, debería empezar a prepararse ya para ese futurible empeoramiento de las condiciones de jubilación a través de la conformación de un patrimonio personal propio. Y esto es algo que, por ejemplo, puedes hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo. Y llegó el vendedor de preferentes, ya el que faltaba, el vendedor de preferentes. Para los que sean extranjeros y no sepan de qué les estoy hablando, esta fue una conocida estafa española, una de muchas que hubo en la última crisis económica. Se produjo la típica burbuja capitalista por exceso de ahorro que no se puede colocar en ningún sitio, y bancos y entidades financieras pues se querían deshacer de estos activos tóxicos, creo que los llamaban en aquel momento, que eran simplemente cosas sobrevaloradas, y se las encasquetaron con los nombres más curiosos y con los productos financieros más extravagantes a sus clientes. Y entre ellas hubo unas que son las más conocidas, que eran unas acciones preferentes que la mayoría de los que las compraron, creo que casi todos lo perdieron todo, y los que no lo perdieron creo que casi todo. Y en general, pues en estas estafas, en estas preferentes, como las llamamos los españoles, pues algunos perdieron todo lo que tenían preparado para el futuro y otros perdieron mucho de lo que tenían preparado para el futuro. Y es que el mal llamado profesor Rayo nos informa de un hecho cierto: los políticos no son de fiar, son unos sinvergüenzas y son unos caraduras, pero nos intenta convencer de que los empresarios, y muy especialmente los banqueros, son gente encantadora, son gente que se desvive por lo demás y que les puedes dejar el dinero sin ningún problema. Y además, en ese chiringuito financiero que él anuncia y que por supuesto le paga por ello, que es un sitio que dices, madre mía, esto no es de fiar, no meto yo el dinero ahí ni loco. Ni loco le recomiendo yo a alguien que meta ahí el dinero en ese sitio extraño que no se sabe ni por quién está controlada ni cómo, y vete tú a saber qué puede pasar cualquier día. Y en todo caso se le olvida decir una cosa muy importante, y es que quienes compraron preferentes, como decimos los españoles, perdieron mucho o todo. Los que tuvieron suerte solo perdieron un poco. Pero quienes, por ejemplo,
y metieron su dinero en fondos de pensiones de entidades serias, de bancos españoles, ¿no?, de bancos registrados en el Banco de España. Bueno, pues estos productos financieros, productos para generar vejez, para generar pensiones, estos fondos de pensiones, en general, a cada cual, a unos le fueron mejor, a otros le fueron peor, pero podemos decir sin ninguna duda de que en general fueron mucho peores en su rentabilidad que ingresarlo en las cuentas del Estado. Si ese mismo dinero lo hubiesen metido en las cuentas del Estado, les habría venido mucho mejor a los pensionistas actuales que haberlo metido ya no en preferentes, sino en fondos de pensiones y otras cosas de fiar. De esto se olvida el mal llamado profesor Rayo. En todo caso, yo les recomiendo que no hagan caso a este vendedor de preferentes. Como digo, una opción a largo plazo es que el sistema público de pensiones vaya fagocitando menos recursos del resto de la sociedad. Pero otra posibilidad también es que el progresivo envejecimiento de la población conduzca a que el sistema público de pensiones, tal como ha ocurrido en los últimos 20 años, fagocite recursos crecientes a costa del resto de la población. Ya sea porque el sector privado productivo va a tener que pagar aún más impuestos de los que está pagando en la actualidad, o ya sea también porque una mayor parte de la recaudación total va a ir a parar a sufragar los expansivos gastos del sistema público de pensiones. Y dale, y dale, y dale. Todo gasto público es gasto privado. Todo gasto público es gasto privado. Todo gasto público es gasto privado, pero al que tiene la cabeza dura, pues da igual, se lo puede repetir 1000 veces que jamás lo entenderá. Y en el caso de las pensiones es evidente, todo dinero que se da a un pensionista es gasto privado, es gasto privado que gastará en comprarse un abrigo, o en comprarse unos zapatos, o en comprarse una merluza. Y los viejos no se mantienen del aire. Aquí el dilema es muy claro y muy sencillo. O se les mantiene con impuestos, o se les mantiene directamente, que ya no pagas impuestos, pero le tienes que pasar una pensión al abuelo o a los padres. O les dejas morir de hambre, de frío y de necesidades, porque como hemos visto, las pensiones españolas no se pueden decir que sean opíparas, que se puedan bajar con toda tranquilidad y que no pasa nada. Si es que nuestros viejos tienen unas pensiones de mierda que como se las bajes ya empiezan a entrar unos en la pobreza y otros ya en la indigencia, porque imagínense que se bajaran las pensiones más bajas, que esas dices, pero esta gente ¿cómo sobrevive? Bueno, y lo peor de todo, si quitamos las pensiones, es que por lo menos los que tienen hijos y nietos podrán suplicarles a sus hijos y nietos que les mantengan, pero aquellos que no tienen hijos y en consecuencia que tampoco tienen nietos, pues se morirán de hambre, se morirán de frío y se morirán de necesidades, pese a que han pagado sus pensiones, y que no las reciban. Pero esto no es un atentado contra la propiedad privada. Esto, según el economicismo, según el liberalismo, es algo muy bueno, justo y necesario. Si ese es el caso, el consumo efectivo, consumo privado y también consumo de servicios públicos por parte de la población productiva de este país se va a ir achicando en términos relativos con respecto al consumo efectivo de los pensionistas. Efectivamente, hay que defender el consumo efectivo de la población productiva frente a todos esos pensionistas parásitos. Y aunque alguien pudiera pensarse que lo mejor es matar a todos esos viejos para que no sigan consumiendo cada vez más recursos efectivos generados por la población productiva, pues esto no es lo más correcto, porque un liberal está a favor de la libertad y además habría que cobrar impuestos para matar a esos viejos, lo cual reduciría el consumo efectivo de la población productiva. Quizá la mejor medida liberal sea dejarlos que se mueran de hambre y de frío. Por supuesto, el que esta gente sí que fue población productiva,
que entregaron, que aportaron y que ahora piden que se le devuelva lo que entregaron, es algo que para el mal llamado profesor Rayo y para los economicistas no tiene la más mínima importancia. Eso nada. Lo que hay que hacer es no matarlos, porque eso va contra su libertad y sobre todo contra los bolsillos de la población productiva y de su consumo efectivo, y lo que hay que hacer es que se mueran, que es mucho más barato, quitándoles las pensiones, que se mueran de hambre, de frío y de necesidades. Habrá casos lamentables en los que tengan hijos y nietos blandengues, flojos, llorones, que les mantendrán con vida, pero bueno, esperemos que la mayor parte de la población sean verdaderos economicistas, tíos duros, que llevados por la antorcha de la libertad y del libre comercio sepan arreglar bien este problema y sepan salvar el gasto privado de toda esta población productiva. Todo ese consumo efectivo de esta población productiva debe ser salvado a toda costa. En cualquier caso, un escenario demográfico futuro muy poco halagüeño que para más INRI se ve agravado por padecer un muy distorsionador sistema público de reparto en pensiones. Lo que sí que es distorsionador es que venga la propiedad privada y el libre comercio, se coja el dinerillo que tiene guardada la población para sus necesidades a futuro y para su vejez y se lo funda en unas acciones preferentes y en otras estafas parecidas. Eso sí que es distorsionador, extremadamente distorsionador. Y además es muy distorsionador el que la población haya estado pagando unas pensiones públicas, aportando unas ingentes cantidades de dinero para ellos, y que ahora vengan los economicistas a decir que ellos, defensores de la propiedad privada, consideran que no hay que devolver este derecho de propiedad, esta propiedad privada que tienen aquellos que han pagado las pensiones públicas. Lo que es distorsionador es decir a los pensionistas que se vayan a vivir de sus hijos y de sus nietos, y eso aquellos que tengan hijos y nietos, porque los que no se morirán de hambre y de frío, dada esta estafa economicista, esta pretendida estafa economicista. Y lo que es muy distorsionador, lo que es extremadamente distorsionador, es que venga un economicista, vendedor de preferentes para más INRI, a quitarles su propiedad privada a los viejos, porque esos viejos tienen un derecho de cobro sobre esas pensiones, porque han sido adquiridas con su dinero, con el dinero de los pensionistas que han pagado sus pensiones y que ahora esperan cobrarlas.